caudales. Pero normalmente lo que tengo que estudiar es algún río o alguna quebrada que está por ahí y de la cual en la mayor parte de los casos no hay registros. Entonces vamos a tener que ver estos dos casos, ¿no? Primero, ¿qué pasa si es que tengo información? Y por otro lado, más bien, ¿qué pasa si es que no tengo información? Entonces, si es que se tiene información, si es que, repito, se tiene información, el mismo ministerio nos señala que debemos de trabajar con 8 distribuciones, ¿no? Con 8 distribuciones. ¿Qué son estas distribuciones? La distribución normal, la distribución log normal de 2 parámetros, la log normal de 3, la distribución gamma de 2, gamma de 3, log Pearson tipo 3, Gamble y log Gamble. Hay 8 distribuciones. Y yo debo de trabajar con todas ellas, a efecto de poder encontrar cuál es el caudal máximo que cada una de las distribuciones me da. Para luego, digamos, primero aplicar pruebas de bondad de ajuste, y luego efectuar un análisis crítico de los resultados para ver finalmente qué valor de diseño adopto. Entonces, digamos, el procedimiento que se debe seguir, repito, es ese. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, como digo, primero tener el registro histórico. Con ese registro histórico trabajar con cada una de las distribuciones. Trabajado con cada una de las distribuciones, digamos, luego ver de efectuar pruebas de bondad de ajuste para ver si la distribución se ajusta bien a los datos reales, a los datos que tenemos como dato histórico, y luego, viendo todas aquellas distribuciones que tienen relativamente buen ajuste, analizar críticamente los valores obtenidos para finalmente adoptar el valor de diseño. Entonces, bueno, esto creo que lo mejor será verlo a través de un caso práctico, antes de meternos en teoría y descripción de cada una de las fórmulas. Porque más aún, mucho de esto, incluso yo diría, se puede facilitar el cálculo con el uso de un software, que es el software Hydroesta. Entonces, incluso vamos a ver de mostrar cómo habría que trabajar con el Hydroesta, ¿no? Hydroesta, cómo trabajamos con el Hydroesta para llegar a los resultados que queremos ver. Entonces, bueno, vamos a salirnos un momento de acá. Y vamos a tratar de ver ejemplo. Para ilustrar este tema, en el que se dice lo siguiente, ¿no? Como lo pueden ver acá, se señala esto. Tenemos un registro disponible de caudales máximos anuales, o sea, estamos hablando de un río en el cual hay historia, hay información. Y el registro ahí lo tienen. Dice, tenemos 20 años de registros que van desde el año 91 hasta el año 2010. Y ahí están los caudales máximos que se han registrado en cada uno de los años, ¿no? El 91, 340, el 92, 260, el 93, 240, el 94, 310, y así sucesivamente. ¿Qué nos piden? Nos piden determinar cuál es el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. Ejemplo, estamos tomando 500 años, de repente porque fuéramos a hacer cálculo de socavación, y si fuéramos a hacer cálculo de socavación requeriríamos trabajar con ese periodo de retorno. Pero si fuéramos a diseñar no una obra no hacer cálculo de socavación, sino por ejemplo proyectar una alcantarilla tipo marco, una alcantarilla importante tipo marco, ¿qué periodo de retorno tendría que elegir? ¿500 años? No, ¿cuánto tendría que ser? Ya lo hemos dicho. Lo hemos visto hace 10 minutos. ¿Cuánto tendría que tomar un periodo de retorno de más o menos 70 años, ¿no? 70.6. Pero bueno, acá en el ejemplo, como digo, vamos a trabajar con 500, ¿ya? Entonces, la idea será aplicar las 8 distribuciones para ver qué resultados se obtiene con cada una de ellas, y en base a eso luego efectuar un análisis y ver qué valor finalmente adoptamos. Entonces vamos a ver vamos a basarnos ciertamente en los resultados del Hydroesta, pero de todas maneras, como es interesante también hacer algún cálculo manual, o sea que uno mismo lo pudiera hacer y no basarse solamente en lo que dice el software, vamos a ver, por ejemplo, cómo se podría calcular con la distribución de Gamble, ¿no? Vamos a analizar 2 distribuciones para hacerlas con el Excel.
Estamos en este caso, ¿no? Estamos en el caso de río con registro de caudales máximos, no estamos en ese caso, porque tenemos ahí los 20 años de registros. Entonces vamos a tratar de analizarlo, por ejemplo, con la ayuda del Excel mediante las distribuciones Gumbel y normal. Pero como se ha dicho, no hay que trabajar solo con estas dos distribuciones, hay que trabajar con 8. Entonces toda la demás más bien ya vamos a verlo con la ayuda del hidroesta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la distribución Gumbel? La distribución Gumbel simplificada, versión simplificada, lo que dice lo siguiente: el caudal máximo que yo quiero encontrar lo puedo llamar X, y ese valor X se calcula como X barra más K por sigma, donde X barra, ¿quién es? X barra es la media del registro histórico, o sea, media de esos valores. ¿Y sigma quién es? Sigma es la desviación estándar de los valores del registro histórico. O sea, esto, repito, es media del registro histórico, y esto de acá más bien es desviación estándar, también del registro histórico. ¿Quién es K? K se le conoce como factor de frecuencia. Factor de frecuencia. Y este factor de frecuencia se puede evaluar como 0,78i menos 0,45, según la distribución Gumbel. Ojo que estamos hablando de la distribución Gumbel en su versión simplificada. Ahora, ahí apareció otra variable que es Y. Y, ¿cómo se le conoce? Y se le conoce con el nombre de variable reducida. Y este Y, que es variable reducida, no se calcula sino de la siguiente manera: Y igual a menos logaritmo neperiano de menos logaritmo neperiano de 1 menos 1 entre t. De esa manera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si, por ejemplo, tengo el registro histórico, con el registro histórico calculo la media y la desviación estándar. Por otro lado, si conozco el periodo de retorno, con el periodo de retorno calculo Y. Con Y calculo K. Y una vez que tengo K, puedo venir a la fórmula y determinar X, que es el caudal máximo que quiero hallar. Entonces, nada, lo que les pediría es calculen ese caudal máximo. ¿Cuánto sale el caudal máximo según Gumbel? Tienen el registro histórico y tienen la forma de cómo determinarlo, ¿no? Entonces traten de verlo. No sé si han llegado a esos valores. No, acá tienen, por ejemplo, el primero de ellos. Es simplemente como se indica acá. Perdón. ¿Dónde está esto? Como se ve, es el promedio, ¿no es cierto? Promedio de los 20 valores. Y el otro no es sino la desviación estándar igualmente de los 20 valores, ¿no? Utilizando la función promedio y utilizando la función desviación estándar del Excel.
¿Qué cosa es lo que hay que hacer luego? Luego lo que hay que hacer es lo que ya dijimos. Si tengo un periodo de retorno de 500 años, porque me están pidiendo efectuar el cálculo de la venida para un periodo de retorno de 500 años, con ese valor de 500 años que calculo, calculo Y, la variable reducida. Y la variable reducida debería de salir 6.214. ¿No? 6.214. Simplemente aplicando la fórmula que escribimos allá en la parte derecha. Teniendo Y, ¿qué cosa calculo? Calculo el factor de frecuencia. ¿De acuerdo? Y con ese factor de frecuencia, ¿qué hacemos? Vamos a la fórmula superior, X igual a X barra más K por sigma, y calculamos X, que viene a ser el caudal máximo. ¿Qué caudal máximo sale? 750.1. O sea, con la data que nos han proporcionado, el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 500 años, con la data, repito, que nos han proporcionado, el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 500 años sería, de acuerdo a Gamble, 750.1. Q máximo correspondiente a T500 sería igual a 750.1. ¿No? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, lo mismo podemos hacerlo con la distribución normal. Pero con la distribución normal, más bien, como bien se sabe, en la distribución normal ya el procedimiento es otro, porque hay que utilizar la campana de Gauss, ¿no? O sea, la tabla de distribución normal y la campana de Gauss, que es la que describe de alguna manera a esta distribución. Entonces, si hablamos ahora de la distribución normal, la distribución normal también nos permite calcular el caudal máximo con una fórmula muy parecida. Se dice que es X, donde este X será igual a X barra más Z por sigma. ¿Quién va a ser Z? Si se acuerdan de la distribución normal, que se representa mediante la campana de Gauss, es algo más o menos así, y acá tengo justamente para la distribución estandarizada, digamos, un valor de Z igual a 0, Z igual a 0 justamente para la media. Acá tendremos que ver cuál es el valor de Z para el cual yo tengo que el evento puede ser igualado o excedido, ¿con qué probabilidad? Si hablamos de un periodo de 500 años, ¿cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra en un año cualquiera? Si el periodo de retorno es 500 años. ¿Cuál es la probabilidad de que en un año cualquiera ocurra el evento? Es que ocurra o que sea excedido, o sea que ocurra un caudal igual o mayor a ese que queremos determinar. Si estamos hablando de un periodo de retorno de 500 años. ¿Qué significa periodo de retorno de 500 años? ¿Qué significa eso? Que la recurrencia, o sea, la frecuencia con la cual el evento podría darse es 500 años, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, en un año en particular, la probabilidad de que pueda ocurrir será 1 entre 500. O sea, la probabilidad de que ese evento que queremos determinar sea igualado o excedido es 1 entre 500. Entonces, eso gráficamente en la distribución normal significa que si queremos hallar este Z, la probabilidad de que este Z sea igualado o excedido es 1 entre T, o sea, 1 entre 500. 1 entre 500 no es sino 0.002. 1 entre 500 es 0.002. Pero si eso es 1.002, entonces esta área, que es la que normalmente dan las tablas de distribución normal, esta área, ¿cuánto valdrá entonces? Si esta área pequeña vale 0.002, esta de acá, ¿cuánto tendrá que ser?
distribución de probabilidad, la probabilidad máxima es 1. Entonces el área bajo esa curva es 1, entonces será 1 menos 0.002. O sea, esto será 0.998. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tendríamos que hacer es ir a la tabla de distribución normal y encontrar para qué z la probabilidad es 0.998. Entonces no sé si la tabla de distribución normal está por acá. Sí, acá está. Por ejemplo, acá pueden ver 998, ¿para qué valor de z se produce? Acá tenemos 998. ¿Para qué valor de z ocurre? Para 2.8, pero este es 2.8, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88. Entonces, ¿z cuánto va a valer? Z va a valer 2.88. Si z vale 2.88, volvemos a esta fórmula, el x barra es lo mismo, la media, el sigma es lo mismo, desviación estándar, ¿cuánto saldrá entonces reemplazando valores? Porque la media y la desviación estándar no cambian. Entonces, reemplazando valores, ¿qué tendríamos? Lo podemos ver acá. T vale 500, ya dijimos que Z vale 2.88, la media sigue siendo 2.9625, la desviación estándar sigue siendo 103.24. Si calculamos el caudal máximo da 593.6. Entonces la distribución normal, ¿a qué caudal nos lleva? Nos lleva al caudal máximo para 500 años, que es 593.6, que difiere del anterior. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que estamos utilizando dos distribuciones y tenemos dos resultados. Si utilizamos las 8 distribuciones, ¿cuántos resultados tendremos? Tendremos 8 resultados, entonces habrá que ver luego cuál es el valor que tomamos, ¿no? Esto es importante considerar porque muchas veces en estudios hidrológicos el especialista toma una sola distribución y dice, bueno, se calculó el caudal máximo con Gamble. La pregunta sería, ¿y por qué utilizaste Gamble? Cuando digamos, o normal, cuando lo que se debió de utilizar fue las 8 distribuciones y hacer un análisis de los resultados, ¿no? Entonces, porque el ministerio claramente señala el manejo de las 8 distribuciones, ¿no? Entonces, bueno, como se señaló, bueno, estos dos casos los hemos visto acá, incluso con la ayuda del Excel. Más bien para tratar de ver todas las demás distribuciones, claro, lo podríamos hacer de la misma manera, ¿no? Pero como se comentó, hay un aplicativo que es el Hidroesta. Entonces más bien nos basaremos justamente en lo que establece el Hidroesta. Entonces vamos a salirnos de acá un momento y vamos a ver más bien qué cosa es lo que establece el Hidroesta. Bien, el software del cual vamos a hablar es este, que es el llamado Hidroesta. Bueno, no está instalado acá en la laptop, pero digamos, igual trataremos de comentar a partir de algunas imágenes, y luego más bien trataremos de ver cuáles son los resultados que se obtienen con el Hidroesta para este caso en particular. Entonces, el Hidroesta, digamos, esta es su página de inicio. Habría que señalar que hay dos versiones del Hidroesta, ¿no? Versión 1, versión 2. Si ustedes lo descargan, que lo pueden descargar gratuitamente, no es un software que tenga costo, lo pueden descargar de internet. Yo lo que les recomendaría es descargar la versión 2,
porque la versión 2 permite, diríamos, jalar los datos de un Excel. O sea, los datos los puedo de alguna manera tomar de un archivo Excel. Mientras que en la versión 1 los datos tienen que ser ingresados todos manualmente. Digamos que esa es la principal diferencia, ¿no? Pero sea la versión 1 o la versión 2, ambas funcionan igual, pero la ventaja de la versión 2 es que los datos con los cuales vaya a trabajar los podría yo importar de un Excel, ¿no? Entonces la versión 1 no tiene esa facilidad. Entonces, bueno, en esta pantalla de inicio, ¿qué cosa es lo que habría que señalar? Que si ustedes, no sé si llegan a distinguir acá el encabezado, pero digamos acá se llega a leer lo que dice distribuciones. Distribuciones. Y entonces ahí lo que habría que comentar es que si ustedes, bueno, no como acá que estamos en una imagen, sino que digamos, efectivamente estuvieran en el aplicativo, a la hora que presionan distribuciones, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Se van a desplegar las 8 distribuciones que hemos señalado. O sea, las 8 van a desplegarse para que ustedes elijan una de ellas. Entonces digamos, bueno, de hecho voy a tener que hacer esa elección 8 veces porque voy a tener que trabajar con las 8 distribuciones, pero no puedo trabajar con las 8 a la vez. Entonces elijo uno, trabajo con esa. Entonces vamos a decir que acá hacemos clic en distribuciones, repito, se despliegan las 8 distribuciones y elegimos una de ellas. Si elegimos una de ellas, lo que va a aparecer es, digamos, esta pantalla. Digamos acá, por ejemplo, dice, ¿no? Log normal de 2 parámetros, porque probablemente se eligió la log normal de 2 parámetros, ¿no? Entonces, si elegimos, por ejemplo, la log normal de 2 parámetros, aparecerá esta pantalla. Pero ojo, aparecerá la plantilla, porque estos números no estarán, estos números tampoco estarán, el gráfico tampoco estará, estos números tampoco aparecerán y esos números de ahí arriba tampoco. O sea, en otras palabras, aparece la plantilla, ¿no? Aparece la plantilla para luego ingresar los datos. Entonces acá vendría ya lo siguiente. Primero, ingresar los datos. Los datos yo los puedo ingresar manualmente. Voy digitando cada uno de los datos, ¿no? Cada uno de los datos. En este ejemplo que estamos viendo, ¿cuántos datos tendríamos? Teníamos 20 datos porque son 20 años de registro. Entonces habría que ingresar 20 datos. Pero como se dijo, si es que ustedes, por ejemplo, tienen la versión 2, entonces ya no necesitarían digitar los 20 datos, sino que si los 20 datos están en un Excel, simplemente ustedes presionan este botón que dice Excel, y al presionar Excel, ¿qué les va a pedir el programa? Les va a pedir el nombre del archivo en el cual están los datos. Y entonces simplemente ustedes indican el nombre del archivo y jalan los datos. Entonces el programa ya no esperará que ustedes ingresen dato por dato, sino que el programa automáticamente mostrará todos los datos. O sea, todos los datos se mostrarán de una sola vez si ustedes los han importado del Excel. Ahora, una vez que tienen los datos, lo que normalmente se debe hacer es crear un archivo de datos, pero en el lenguaje del hidroesta. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se crea el archivo de datos presionando acá crear. Entonces presionamos acá crear y entonces le podemos dar el nombre que querramos, ¿no? Le podemos llamar datos ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces son los datos del ejemplo. Le damos el nombre que querramos. ¿Para qué conviene crear el archivo de datos? Para que cuando trabajemos con otra distribución ya no tengamos que nuevamente ingresar datos, sino que cuando trabajemos con otra distribución, ¿qué diremos? Accesar. ¿Accesar a quién? Al archivo de datos que habíamos creado. Entonces ya no tendría o que cargar los datos del Excel, ya no tendría que ingresarlos manualmente, sino simplemente accesamos a los datos que ya habíamos creado en el lenguaje del hidroesta. Entonces siempre una vez que ingresamos los datos, sea manualmente o sea con el Excel, lo importante es crear el archivo de datos, porque eso ya eliminará el que tengamos que volver a ingresarlos con otra nueva distribución. Ahora, una vez que ya se hizo eso,
simplemente ustedes ponen acá o presionan el botón calcular. Presionan el botón calcular. Y a la hora que presionen el botón calcular, acá se va a llenar de información. Van a aparecer también estos números, no los de arriba, van a aparecer estos números. Y acá va a aparecer un texto, ¿no? Acá va a aparecer un texto. Y bueno, acá va a aparecer un nivel de significancia, digamos 0.05%, 5%, por ejemplo. Si además de calcular ustedes ponen graficar, se producirá el gráfico. Y el gráfico más o menos les ayudará a ver cómo es la distribución de valores y cuál es la distribución teórica que da la, digamos, la distribución probabilística con la cual estemos trabajando. Pero digamos, de todo esto, de repente lo más importante es simplemente poner calcular, y en un primer momento lo más significativo es ver esto de acá. Ver esto de acá. Que no sé si lo llegan a leer con cierta claridad o no, porque creo que el texto está medio borroso. Pero si leemos acá, lo que dice es lo siguiente, ¿no? Dice, como el valor del delta teórico es 0.1189, es menor que el delta tabular, que es 0.2525, los datos se ajustan a la distribución log normal con un nivel de significancia del 5%. O sea, acá ¿qué cosa es lo que va a pasar? Va a aparecer el valor de delta teórico, vamos a explicar ahora qué cosa es delta teórico, y va a salir el valor de delta tabular. Entonces, para que la distribución sea una distribución de buen ajuste, lo que debe ocurrir es que delta teórico sea menor que delta tabular. Si delta teórico es mayor que delta tabular, no hay buen ajuste. ¿Y qué debo hacer con la distribución? Olvidarme de ella y pasar a ver otra distribución. Ahora, pero esto ¿a qué cosa está referido? O sea, porque se habla de un delta teórico y de un delta tabular. Esto nos lleva a hablar de lo que es la prueba de bondad de ajuste. Prueba de bondad de ajuste. Prueba, repito, de bondad de ajuste de Kolmogorov. Kolmogorov Smirnov. Y esa prueba de bondad de ajuste debida a Kolmogorov Smirnov justamente se basa